La ciudad de Puebla es una ciudad industrial enorme, probablemente la tercera o cuarta ciudad más importante de México. Es una ciudad que cuenta con industria acerera, con industria automotriz, con industria de tecnología, tela. Vamos, es muy importante. De igual forma, es una ciudad que tiene una historia enorme. Si bien actualmente se caracteriza por todo este crecimiento económico de la industria y todo eso, la ciudad de Puebla es una ciudad muy antigua. Es una ciudad que fue fundada en algún momento alrededor de 1530, lo que significa que está por cumplir 500 años próximamente. Estamos en los 490 años, lo que le habla de una ciudad con muchísima historia. Actualmente es una ciudad como cualquier otra, repleta de edificios, grandes torres de oficinas, departamentos, centros comerciales, carreteras importantes, tráfico imposible, excepto el centro de la ciudad. Es un hermoso centro, con edificios increíblemente conservados de gran belleza y con muchas historias. Pero no solamente es la ciudad, sino todo el estado de Puebla. ¿Y por qué se lo digo? Porque la ciudad de Puebla es más conocida a nivel internacional por un evento ocurrido en 1862, la Batalla del 5 de Mayo en Puebla. Y como hoy es 5 de mayo, no hemos querido dejar pasar la ocasión de contar un par de historias del estado de Puebla. Es curioso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es más conocida la celebración del 5 de mayo que la de la propia independencia. Esto significa que en México la fiesta del 5 de mayo es una fiesta muy popular en el estado de Puebla, pero en el resto del país pasa prácticamente desapercibido. Irónicamente, en otros países del mundo se considera que es una fiesta muy importante. Como sea, vamos a platicar un poco esta noche. ¿Por qué no se queda conmigo? Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La batalla del 5 de mayo en Puebla es un evento que se recuerda aquí con mucho cariño. Era una batalla importante. El ejército francés estaba invadiendo México en 1862. Napoleón III desde Francia quería obtener recursos, territorios. En México los conservadores, que eran un montón de personas adineradas y con ideas un poquito anticuadas, querían establecer una monarquía. En México gobernaba Benito Juárez, que era un presidente constitucional, y los conservadores querían una monarquía, traer una especie de emperador o algo así. Es que de alguna forma se las ingenian y el hecho es que Francia invade México. El 5 de mayo, las tropas francesas que habían llegado desde el puerto de Veracruz se enfrentan con las tropas mexicanas al mando del general Ignacio Zaragoza en la famosa batalla del 5 de mayo. Y es famosa porque después de un montón de cañonazos, balazos y heridos, los franceses retroceden y se van hacia la zona de Veracruz. Se considera una victoria para el ejército mexicano y eso ha sido recordado durante mucho tiempo. Ciertamente no hay que olvidar que a lo largo del año siguiente los franceses se encargaron de regresar con tropas mucho más pertrechadas, mucho más preparados y bueno, tomaron control del país para el año siguiente, en junio de 1863. Por ello es importante recordarlo. Pero este no es un programa histórico, sino un programa que habla de misterios. Y déjeme que vayamos atrás en el tiempo y a un lugar que seguramente usted, si no es de esta zona, no conoce. Estamos en una región conocida como Aljojuca. Aljojuca es una pequeña población. Está a hora y media de la ciudad de Puebla, aunque a principios del siglo XX
Tomaría un par de días llegar allá. Es un sitio un tanto frío. Hay bosques y está cercano al volcán conocido como el Pico de Orizaba, el Ciptlaltépetl, el volcán más alto de México. Es una zona en donde por las noches, sobre todo en diciembre, cuando sopla el viento, se siente un frío bárbaro. Hay varios poblados pequeños que están clavados en las montañas y a principios del siglo XX. Son paisajes todavía vírgenes completamente, los bosques están completos. Hay pequeñas veredas que unen las poblaciones y hay algunos ranchos muy grandes que se han establecido en estas regiones. Uno de ellos es el rancho de la familia Mugarte. Los Mugarte han llegado ahí unos años atrás y han comenzado a crecer en el negocio tanto de la agricultura como de la ganadería. Más allá hay otros tantos ranchos y hay gente conocida, pero cada quien en lo suyo. Cerca de Aljojuca se encuentra un lugar muy especial. Aljojuca es el pueblo, pero ahí está la laguna de Aljojuca, que en realidad no es una laguna, sino un mahar. Significa esto que es una especie de caldera volcánica, un accidente volcánico, algo que ocurrió hace millones de años que dejó un cráter enorme de alrededor de 1 kilómetro y que está lleno de agua, cerca de 400 metros de profundidad. El agua es de colores cambiantes. Ahora mismo está usted viendo algunas imágenes. En épocas del año es de un azul muy claro. En otras épocas del año se vuelve verde turquesa. En otras épocas es azul oscuro. Es un sitio bellísimo. Frío, solitario, silencioso. A principios del siglo XX, imagine usted la tranquilidad que se respiraba ahí. Quizá por eso fue que aquel joven, aventurero y audaz, Renato, era su nombre, Renato Mugarte, se le ocurre montar en su caballo e ir a echar una vuelta. Ir a echar una vuelta era ir a ver si encontraba por ahí, asomada a la ventana, a la doncella de sus sueños, una joven de un rancho cercano. No se atrevía todavía a acercarse y mucho menos a platicar. Renato lo que hacía era acercarse con el caballo y desde los límites del rancho estar viendo. Era una costumbre. Seguramente la muchacha estaba esperando que Renato fuera con su caballo y se plantara ahí, para estar haciendo ascuas y esperar a ver qué día venía Renato con su papá a saludarla. Y solamente con su papá le permitirían el acceso. Desafortunadamente la mamá de Renato Mugarte había muerto muchos años atrás, de causas naturales. Lo único que conservaba Renato de su madre era este pequeño relicario de plata muy fina, en el cual había guardado un trozo de cabello de su mamá. Era una época en la que no había muchas fotografías y mucho menos fotografías pequeñitas ni nada, así es que en aquel relicario, con una pequeña cruz dibujada y algunas letras inscritas dentro recordando el nacimiento del pequeño, había guardado aquello. Era algo que jamás se quitaba del cuello. Por lo que fuera, no se lo quitaba. Era su compañía. El hecho es que aquella noche en diciembre está haciendo el frío de los 1000 demonios. Renato avanza en su caballo, valiente, galante en medio del bosque, hasta que llega a ver a la amada. La amada se asoma por la ventana y tímidamente mueve un pañuelito con el que dice «Ya te vi». Es un avance, vaya. Después de un rato de estar viendo el pañuelito moverse, pues no hay mucho más que hacer. Da la vuelta con el caballo y comienza a regresar, pero está haciéndose tarde. Está soplando el viento entre las copas de los árboles mientras avanza. Se escuchan los cascos del caballo, se escucha todo aquello, el movimiento de los abalorios que han adornado las riendas del caballo y de su propio traje. Principios del siglo XX, el muchacho va muy contento, cuando de pronto, en medio del viento, en medio del ulular del viento, entre las hojas de los árboles, se escucha el lamento de una mujer. Es una voz de una mujer joven que grita «Ayúdeme, por favor». No lo distingue tan claramente la primera vez, pero conforme avanza un poco más con el caballo, llega un punto en el que lo detiene y puede percibir con mucha claridad el grito de «Ayúdeme, por favor». Baja del caballo
y trata de inspeccionar un poco alrededor. Era una época muy difícil para México, había bastantes salteadores de caminos, había bandidos, había todo tipo de cosas. Bien podría ser alguien en problemas. Renato siempre iba armado, a la usanza de México de principios del siglo XX. Así es que, sin ningún miedo, baja del caballo y comienza a adentrarse en un bosquecillo. Vuelve a escuchar la voz de una dama joven que vuelve a gritarle: «Aquí, por favor, ayúdeme». Conforme va caminando, se da cuenta que la voz proviene de abajo. Está a la orilla de esta laguna conocida como la Laguna de Aljojuca, que en realidad es un mar. Pero él, en medio de la oscuridad, no puede ver nada. Es una caída grande. Baja por una vereda. Ha dejado el caballo amarrado arriba y baja por la vereda que lleva hasta la orilla del agua. Va caminando y vuelve a escuchar la voz, que ahora es mucho más fuerte y angustiosa. «Ayúdeme, por favor, estoy aquí». Es clarísimo, alguien cayó al agua o la aventaron o algo está pasando. El muchacho se acerca a la orilla y a lo lejos, en un pequeño médano que se forma, una especie de piedra o algo, alcanza a distinguir que se mueve lo que él piensa que es una mujer joven que está en verdaderos problemas. Sin pensarlo dos veces, se suelta el cinto, se quita las chaparreras que lleva, se quita la camisa y se queda únicamente con los pantalones que lleva, dispuesto a entrar al agua. Cuando avanza unos pasos, el agua le está llegando a la rodilla y escucha claramente de nuevo la voz de esa dama joven que le grita: «Por favor, ayúdeme, sáqueme». No lo duda, sigue avanzando y entonces lo que escucha es una voz diferente. Es una voz de una mujer mayor que le dice: «No entres». Renato se detiene un momento, mira a su alrededor, pero ahí no hay nadie más. Vuelve a intentar caminar cuando vuelve a escuchar: «Hijo, te digo que no entres». Se detiene un instante porque la voz que ha escuchado le ha resultado familiar esa segunda vez. Se mueve un poco y de tercera vez vuelve a escucharlo. Es la voz muy clara que le dice: «Hijo, no entres, el que está en peligro eres tú». Este muchacho se voltea temeroso, obviamente está escuchando la voz de su madre muerta años atrás. Y le dice: «Madre, hay una joven que está en peligro, necesito ayudarla, voy a entrar, para eso es que soy un caballero». El muchacho intenta moverse y en ese instante una mano lo sujeta del brazo fuertemente y lo jala para atrás al tiempo que otra mano lo sujeta del otro brazo y lo jalan para atrás, mientras cae de espaldas pesadamente en el suelo. Recibe un rocío de agua en la cara y escucha una serie de rezos. Cuando mira a su alrededor se da cuenta que es su padre, Renato, el papá, que lo ha agarrado de un brazo. Su amigo, el señor Morales, lo ha sujetado del otro y, justo encima de él, mirándolo con ojos penetrantes, está el cura Morales, el cura de Aljojuca, quien, esgrimiendo un hisopo para regar agua bendita, está rociándole agua bendita mientras reza algo y le hace bendiciones. El muchacho reacciona y dice: «¿Qué rayos está ocurriendo con ustedes? Hay una muchacha que se está ahogando, la voy a sacar y ustedes me detienen». El cura le dice: «Aquí no hay ninguna muchacha. Lo que te está llamando es la mujer del agua, la mujer de la laguna. Es un demonio. Así es que anda, salte, vístete antes que te congeles y vamos para la casa». Como sea, ya se pone la ropa, monta el caballo y avanzan hacia el rancho. Al llegar al rancho, le está esperando un hermoso jarro de chocolate muy caliente porque viene muy, muy frío. Mientras está ahí, les pregunta cómo supieron dónde estaba, por qué fueron a buscarme. A lo que el papá le responde: «Tu madre nos lo dijo». El muchacho se queda impávido. Dice: «¿Cómo te lo va a decir mi madre? Tu madre se apareció y nos lo dijo». Mientras estaba yo afuera terminando de los asuntos del día, alcancé a distinguir una imagen que se acercaba y me decía: «Ve a la laguna, tu hijo está en peligro. Anda con el cura y que te ayude alguien más». El único que estaba junto a mí era Morales. Pasamos por el cura y venimos por ti. Y mira, justo a tiempo. ¿Qué es lo que escuché, padre? ¿Qué es? La mujer de la laguna. Se cuenta que esa laguna está maldita y que en su interior habita una mujer. Hay quienes cuentan que era una pastorcita que se le perdió una borrega y que fue a caer ahí y se ahogó y por eso espanta. No.
Hay quienes dicen que una mujer que fue despechada y se arrojó a la laguna, se quedó ahí dentro y se convirtió en sirena y llama a los hombres hasta su perdición. No, lo que hay ahí es una mujer del agua. En otros países les conocen como banshees, como sílfides, como muchas otras cosas. Aquí simplemente es una mujer del agua. Y usted pensará, qué leyenda tan vieja, qué gracia tiene. Eso ni es cierto, eso nunca va a ocurrir. Bien, deme unos segundos. Le voy a mostrar algo. Todas estas imágenes que le he presentado son imágenes en las que se presenta una noticia de una persona ahogada en la laguna de Aljojuca. Únicamente varones. ¿Sí? Únicamente varones jóvenes. Cada año en este lugar mueren varones jóvenes que intentan meterse a nadar por alguna razón. Es un sitio turístico, mucha gente llega, mucha gente se mete. Es peligrosísima. Tenga en cuenta que no tiene playa como tal. Así es que de la orilla viene una serie de pequeñas lenguas de roca y después 400 metros de profundidad. Así que alguien que no es muy ducho en cuestiones de nadar puede arriesgar la vida. Claro, a lo largo de los siglos se ha hablado de la mujer del agua. Hay quienes aseguran que se trata de la hipotermia, alguien que se mete y le da un calambre y se ahoga. El agua es particularmente fría en ciertos momentos. Hay muchísimas bacterias, algas, hay peces, hay mucha vida ahí dentro. No son animales peligrosos. Pero algo que siempre nos ha llamado la atención es que personas que podrían haberse considerado aptas para nadar mueran ahogadas. Esto es extraño. Le he mostrado algunas notas, pero remontándonos hacia noticias muy viejas encontramos notas de personas ahogadas muy atrás en el tiempo. La leyenda de la laguna de Aljojuca podrá ser una leyenda un tanto romántica, un tanto al estilo de principios del siglo XX, pero la realidad es que este lugar enigmático tiene todas las características de un sitio en donde habita uno de estos seres mitológicos de los que hemos oído por todas partes. Y está en el estado de Puebla. De las regiones apartadas y preciosas del interior del estado de Puebla, en México, déjeme que lo traiga a una preciosa ciudad colonial. Este edificio que ahora mismo usted está viendo, esta imagen, corresponde al Museo de Arte, San Pedro Museo de Arte. Es un museo impresionante. Tiene todo tipo de pinturas, desde cosas virreinales, actuales, hay exposiciones muy bonitas. Es un lugar atractivo por todas partes. Y está en el centro de Puebla, en la parte antigua de la capital. El único problema es que está lleno de espantos. ¿Sí? Por todas partes se cuentan historias de fantasmas. Quizá la historia más conocida de fantasmas de este edificio es La Niña. Esta es una historia que han contado tantas veces que realmente cualquiera pensaría que es un mito, una leyenda urbana, si no fuera porque quienes lo cuentan son personas bastante confiables. En el 2006 tuvimos oportunidad de platicar con uno de los policías auxiliares que custodiaba el lugar. Policía auxiliar es básicamente un policía de custodia, no es un policía de patrullaje. Es un policía como tal, está armado, tiene todos los permisos y demás, pero su trabajo consiste en custodiar un cierto espacio. Este hombre, en el año 2006, era un hombre de unos 40 y tantos años, había estado en la fuerza durante muchos años, en la fuerza de policía, y él nos narró una experiencia que tuvo ahí. A las 8 de la noche, que se fue el último de los empleados del museo, se fueron todos, todo estaba en calma,
Cierran el pesado portón de madera. Su compañero se mete en una pequeña oficina que ahí a un ladito está, y él se dispone a dar un rondín, checando que no se hubiera quedado nadie, que no hubiera algún chistoso por ahí escondido, algún bandido, cosa que ya les había ocurrido alguna vez. Meses atrás habían sorprendido a un vago que había entrado con el pretexto de visitar el museo y se había escondido detrás de una especie de biombo, a esperar a que cerraran el museo para entrar a hacer maldades. Lo habían descubierto antes de que pudiera. Por ello los rondines se alternaban. Mientras uno cuidaba la puerta por cualquier cosa que se ofreciera, el otro hacía el rondín. Es un edificio de 2 pisos. No es particularmente grande. Es un edificio clásico, pero es 2 pisos nada más. Él va caminando, lleva su linterna. Conforme va avanzando, va apagando las luces de cada sala para ir cerrando todo muy bien. Revisa detrás de cada mueble, de cada biombo, de cada sillón, que no quede nadie. Y va muy atento escuchando. Entra a una sala, da la vuelta, sale por una preciosa arcada en el 2º nivel. Es un policía. Le ha tocado ver cosas muy raras y muy difíciles también. Cuando enseña el brazo, entiende uno de lo que se trata, puesto que en un brazo tiene un agujero, producto de una bala, en otro tiene una cortada de varios centímetros, producto de un ebrio armado con un cuchillo, en la parte del pecho asegura, porque no quisimos verlo, que tiene otro tajo que le dieron con un machetazo, y en una pierna tiene ya alojada una esquirla de una bala que traspasó la puerta de una patrulla. Así es que bueno, no es exactamente una persona impresionable. Va caminando con su linterna, entra a otra sala, revisa, se mueve, aún no ha apagado la luz, llega al fondo donde hay unos cacharros de plástico como para publicidad. Se asoma detrás de uno, se asoma detrás de otro, se da la vuelta y en ese momento alegremente ve cómo pasa una niña caminando, jugando con algo que en principio parece una pelota. No distingue bien. La imagen no es cercana a él, está a unos 20 metros y la ve pasar con aquello jugando. Llevaba algún tiempo cuidando el edificio y no había visto nada raro. Había oído hablar de que se veía una niña, pero él realmente no creía en esto. Así que decide caminar y asomarse. Al llegar a la salida, apaga las luces en interruptor que hay ahí, avanza con su linterna y ve, del otro lado en la arcada, cómo va la niña jugando, haciendo algo ahí, caminando. Él lo primero que piensa es, a mí no me toman el pelo. Esa ni es una niña, ni es un fantasma. Alguien se metió, disfrazado de niña, y nos quiere ver la cara de tontos a los policías. Le chifla a su compañero, que está abajo, y el otro no sale. Le chifla otra vez, haciendo un silbido fuerte para que reaccione y salga para patrullar. Le grita, oye, anda alguien acá arriba. No traía el radio. Bueno, se dispone a seguir caminando y ve cómo da la vuelta a la niña, pero está del otro lado completamente del edificio, así es que él piensa, bueno, le voy a cortar el paso, doy la vuelta y me regreso. Y así lo hace y camina muy rápido en dirección allá. Su primer pensamiento es, me quieren espantar. Me quieren espantar, esto es un robo, es algo, no sé. Cuando llega a la esquina, se detiene esperando ver con la linterna lo que tiene justamente atrás. De alguna manera la criatura que estaba del otro lado ahora está detrás de él y no distingue un rostro. Cuando él voltea con la lámpara e ilumina aquello, no tiene rostro, no hay un rostro, no hay nada, está totalmente borrada. Lo único que se distingue es la figura de una persona, de una niña, probablemente de unos 8 o 10 años, no más, que está atrás de él. Está la impresión que se tropieza, se cae, se levanta, va a sacar su pistola y entonces piensa, ¿para qué saco la pistola? Y ya no está la niña. Ya no está. Baja las escaleras, llega a donde está su compañero, le dice, ¿no me oíste? ¿No? No había ruido, no tenía televisión prendida, no había nada. Si alguien hubiera estornudado en donde él estaba, lo hubieran escuchado abajo. Y él le dice, no te escuché, no se oía nada. ¿Qué pasó? Dice, ya me encontré con la niña. Esa historia de la niña
la ha contado no solamente este policía, sino también empleados. Otros empleados que han trabajado ahí han relatado esto. Durante la preparación de un montaje para una exhibición que iba a iniciar al día siguiente había muchos atrasos, habían llegado piezas tarde. Contaban que se quedaron varios empleados armando la exhibición. Estaban en eso. Los dos guardias que siempre custodian, los dos policías, están abajo porque no se meten en eso, están ahí cuidando, viendo quién entra, quién sale, porque todavía estaban entrando. Cuando de pronto llegan los muchachos aquellos, pertenecientes a una prestigiosa casa de estudios que era la que estaba montando la exhibición, y llegan todos descoloridos, todos espantados, todos descompuestos junto con la persona de la Secretaría de Cultura, que es la empleada de gobierno que estaba coordinando todo, que también viene lívida, toda temblorosa, toda... Dice, ya nos vamos. ¿Cómo que ya se van? Pues ¿a dónde se van? ¿Ya acabaron? No. Se sale la mujer aquella, detrás de ella se salen los muchachos, afuera están todos nerviosos, falta uno que no ha salido. Viene una de las chicas de las estudiantes que le pide al policía que por favor vayan por su amigo, que cuando entran el muchacho está catatónico, está parado ahí tieso, frío. Lo sacan medio cargando, medio empujando afuera. Resulta que habían estado con la niña todo el tiempo. Por alguna razón ellos veían a una niña que estaba por ahí, que pasaba, que iba, que venía, pero cuando se dieron cuenta que no era una persona, obviamente entraron en pánico. Este tipo de cosas las han visto muchas veces. Ahora bien, no es lo único. Hay otro fenómeno que es muy desagradable. La mujer que grita. Este es un fenómeno que ha sido también reportado por los guardias y por personal de la propia empresa que manejaba las exhibiciones en un tiempo, y relataban eso, que quien se quedaba por la noche, había quienes se quedaban trabajando unos minutos más como para ganar algún favor por ahí o hacerse los interesantes. El hecho es que se quedaban ahí en su escritorio con su computadora o escribiendo reportes, lo que fuera, y de pronto el guardia los tenía afuera parados, temblando, algunos de ellos tan espantados que habían perdido el control de los esfínteres y estaban mojados por la impresión. Este hombre narraba que a él le tocó ver a una persona así, y lo que narraba era que alguien le gritó al oído. Estaba concentrado haciendo algo o viendo algo en los manuales, lo que fuera, cuando de pronto oyó como que algo se había caído junto de él, un lápiz o alguna cosa. Aquella persona gira la cabeza para ver qué fue lo que se cayó, y al momento de girar la cabeza escucha aquí un grito similar a este. Cuando reacciona después de aquel grito que ha recibido, sale corriendo tropezándose. El grito ya no lo siguió, lo que fuera, no lo siguió. Es un grito de mujer, muy desagradable. Este grito ha sido reportado por numerosas personas. Dentro del equipo que se encargó de la restauración en los años 90, también vivieron momentos muy duros. Escuchaban esto, pero también se veían otras cosas. Algunas de las apariciones son evidentemente inocuas, son residuales totalmente. Pocas personas lo han visto, pero quienes lo han visto aseguran que es muy nítida la imagen de un hombre muy mayor vestido de blanco que sube unas escaleras. Se lo han topado, pero al momento que alguien se acerca, la imagen se desvanece suavemente. No hay facciones claras. Es un hombre mayor por la forma en la que camina, la complexión que se desvanece en el aire. También hay la imagen de un soldado. Hay quienes aseguran que se ve un soldado con una apariencia inusual. Se puede saber que es un soldado ya que lleva uno de estos gorros altos que usaban los soldados probablemente en los años 50 del siglo XIX. Pero no se distinguen facciones. Son imágenes muy antiguas que están ahí desde hace mucho tiempo. Pero también están los otros, los que son agresivos. El fantasma que grita intenta descontrolar a las personas. Es muy agresivo, no duele, no muerde, no rasguña, pero intenta descontrolar. Y esto no solamente es con la intención de espantar, ¡ay, qué susto, ya me voy!, sino de provocar algo. Una persona que narraba una experiencia ocurrida en los 2000 también contaba que en cierto momento tiene que salir. Ya, es tarde, es hora de llevarse las cosas que tiene que entregar al día siguiente. Por alguna razón tenía que llevar una caja de estas de cartón para contenido de folios y de documentos. Agarra su caja, sale de su cubículo, cierra la puerta con el pie y viene caminando, más o menos a la mitad del pasillo.
hay un pequeño cubo que sirve como montacargas, para subir cajas, para subir cosas. Cuando va llegando a este punto, siente cómo algo la golpea por el costado. Es un empujón fuerte que la arroja. Ella pierde el equilibrio en ese momento con la caja que lleva en las manos, se va de lado y choca contra la pared a 3 centímetros del cubo del montacargas que estaba abierto. La caída habría sido bastante delicada. Déjeme decirle que el entrepiso debe de tener unos 4 metros. Habría caído de cabeza a 4 metros. Cuando gira y mira a su alrededor no hay nadie la había tocado. Y esto no es tan inusual. Hay quienes aseguran que es frecuente ver personas que tropiezan en las escaleras sin que haya ninguna razón. Otros aseguran que hay estas sombras que se mueven alrededor, principalmente muy de madrugada, alrededor en la zona de las arcadas. Los que han estado en esos momentos, ya sea en las remodelaciones o en las restauraciones, sienten una pesadez enorme, una sensación de agobio. Y es que déjeme que le platique un poco del edificio, para que entienda usted por qué. Primero, este edificio se autorizó su construcción poco tiempo después de fundada la ciudad de Puebla, probablemente 1544. Sí, 1544. Y era el Hospital de San Pedro, de la Nueva España. En la época en la que México estaba bajo dominación española, era la época de la colonia, México era una colonia española y este era el hospital que habían construido para atender a quien llegara. Era un hospital bastante bueno, bastante moderno, en donde a lo largo de los años, curiosamente, la tasa de mortalidad no era tan alta. Era un lugar en donde se trataba bien a los pacientes, se hacían cosas muy locas, como mezclar los conocimientos europeos de medicina con los conocimientos nativos, la herbolaria propia de la región de Puebla con lo que venían a enseñarles los médicos españoles, pero al mismo tiempo era un hospital escuela. Se compartían los conocimientos. El tema es que, obviamente, México vivió episodios en donde había desde viruela, había episodios de cólera, episodios de todo tipo de cosas. El hospital estuvo en operación hasta 1917 como hospital. Eso le da una idea de los años, 300 y pico de años, como hospital. Por supuesto, ahí dentro, si bien las cifras de mortandad podían considerarse muy bajas en comparación con hospitales europeos o con otros hospitales del mundo, el hecho es que ahí morían 2.000 o 3.000 personas al año. Entre los que llegaban heridos de las numerosas batallas que había aquí, México estuvo en guerra desde 1800 hasta hoy en día. El hecho es que ahí morían personas todo el tiempo. Muchas de las personas que morían, a decir de un amigo nuestro, arqueólogo, Eduardo Merlo, que es maestro en esto, fueron sepultadas ahí mismo, en la parte baja. Cuando había problemas para sacar los cuerpos, cuando no se podía porque había inundaciones en el río, porque había balaceras, porque había tomado un ejército una parte de la ciudad, lo que hacían era sepultar ahí los restos. En los años 90, cuando se hizo la remodelación para convertirlo en museo, se encontraron una vasta cantidad y variedad de restos humanos. Fueron dejados ahí. Como parte del trabajo arqueológico no estaba el recuperar aquello y llevarlo a ninguna parte, simplemente el dejarlo. ¿Quiénes son las personas que se aparecen? ¿Quién es la niña? ¿Quiénes son? Hay quien asegura que la niña efectivamente es una niña. Incluso, por ahí encontré una nota de alguien que decía que durante una sesión espiritista que se celebró antes de que se inaugurara como museo, habían podido incluso saber el nombre de la criatura. A la criatura la llamaban Canela. Y se cree que murió en los últimos años del hospital. Quizá por eso sea la presencia más notoria, en tanto que los demás fenómenos que ocurren, las demás presencias, son muy atrás en el tiempo y se han ido difuminando, se han ido desdibujando. Por supuesto, también, muchas de las personas que llegaban al hospital y morían ahí mismo morían solas. Resultaba complicado que personas que vivían en alguna parte remota tuvieran compañía. Al morir, simplemente los sepultaban. ¿Quiénes son las presencias oscuras? No pierda de vista que este lugar, después de ser un hospital,
se cerró y se convirtió en vecindad. Momento en el cual hubo todo tipo de barbaridades ahí dentro. Después se convirtió en cuartel militar. Imagínese usted las cosas que se hicieron ahí dentro. Y este tipo de perversiones, de maltratos, de asesinatos, de crímenes violentos perpetrados durante un movimiento de opresión, torturas, lo que hacen es atraer todas estas entidades oscuras. Son seres de sombra. Así de simple, que están ahí, que no permiten que aquellos que murieron ahí migren, los detienen, los arraigan, los pesan, los intimidan. Obviamente, todas aquellas horribles cosas que ocurrieron ahí durante los periodos en los que había torturas y se quedan ahí, las detienen. Después se convirtió en una sala de espectáculos. Imagínese usted, era conocida como la cancha de San Pedro. La cancha de San Pedro era una cancha de básquetbol con duela en donde se jugaba básquetbol, un deporte que se gustaba mucho en los años 50, 60 de México. Y aquí en Puebla había un gran equipo. Pero también había lucha libre. Había espectáculos de escuelas, festivales de fin de año, concursos de belleza, bueno, lo que no se imagine usted. ¿Quiénes estaban ahí? Pues muchísimas personas. Emociones, gritos, aplausos. Todo esto es alimento. Por eso siguen estando ahí estas presencias, porque han encontrado un lugar especial. Poco a poco van a ir desapareciendo, eso es obvio. Ahora que se ha convertido en un museo silencioso y tranquilo, en donde obviamente no hay muchas emociones que digamos, no habrá mucho con que alimentarse y con el paso del tiempo seguirán su camino y se irán difuminando. Pero es un edificio cargado de historia. Tiene todo lo necesario para que haya seres que se quedaron atrapados, personas que no pudieron migrar, personas con odio y resentimiento. La mujer que grita se cree que es una mujer que fue asesinada en uno de estos cuartos cuando fungía como vecindad, y su presencia sigue estando ahí, y sigue gritando, sigue horrorizada. Los demás son seres oscuros que han mantenido a los demás ahí aprisionados. Tiene todo para hacerlo. ¿Usted qué piensa? Llegó el momento de enviar saludos. Queremos enviar un saludo muy especial a unos amigos nuestros, Graciela, Javier y su esposo, Poncho. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Son personas a las que conozco en persona, que durante años hemos compartido cuestiones de obra y demás. Y es un honor que nos acompañen. Les envío un fuerte abrazo a ambos. Saber que nos están escuchando nos da muchísimo gusto a todo el equipo. También mandamos saludos a Paola Brígido. Un abrazo, Paola, gracias por acompañarnos. A Luz María García Torres y su mamá. Nos escuchan las dos. Así es que, gracias por acompañarnos. Nubia Nino Pérez también nos acompaña. Muchas gracias por eso. Gracias a todos ustedes y un saludo a todos. Nos escuchamos muy pronto.